En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el ex candidato presidencial de Ecuador, Andrés Arauz. Quien Andrés Arauz fue en esta última elección y ganó la primera vuelta, pero la derecha cerró fila para la segunda vuelta y le hicieron una anticampaña y al final se posesionó la derecha, pero Andrés Arauz, la verdad que resaltó las medidas de reactivación económica que viene impulsando pues, el presidente Luis Arce Catacora. La verdad que es muy importante el trabajo que ha emprendido y que creo que es digno de imitar el trabajo que viene haciendo el presidente buscando de reactivar la economía de todos los bolivianos. Vamos a escuchar pasajes pues, de esta entrevista que dio el ex candidato presidencial de Ecuador, Andrés Arauz. Geográfico de la región y las diferentes propuestas que hay en esta fase de reactivación económica tan importante. Bueno, un saludo a todos los hermanos bolivianos y de América Latina. Muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera comenzar ahí planteando un par de discusiones, ¿no? La primera que tiene que ver con la importancia de la inversión pública para verdaderamente reactivar la economía en nuestros países. Eso es fundamental. Lamentablemente, algunos gobiernos neoliberales siguen apostando a aprovechar la crisis causada por el coronavirus y la reducción del tamaño de la economía para meter medidas neoliberales, reducción de impuestos para los más ricos, destrucción de los aparatos de educación y salud de los países, privatizaciones, despidos en el sector público, etcétera. Y eso es lo que también está ocurriendo lamentablemente en algunos países de la región. Y otro elemento muy importante es que estamos viendo un renovado protagonismo de los bancos centrales. Los bancos centrales en los últimos meses y el último año han decidido meter a fondo recursos en general en la economía, inclusive en el gigante Brasil, por ejemplo, que no creía en el rol de la inversión pública. El Banco Central emitió miles de millones de dólares al gobierno para que pueda realizar obra y servicios públicos, incluyendo un bono sustancial para las familias más pobres que permitió una recuperación económica rápida. Entonces, estamos viendo ese nuevo protagonismo y algunos riesgos también en la economía mundial y en la economía de los países en vías de desarrollo, porque lamentablemente en los países más ricos, en Estados Unidos particularmente, están hablando de subir las tasas de interés, lo que frenaría las posibilidades de recuperación económica de los países del sur. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso y estar preparados para tomar medidas defensivas en caso de que haya gente que quiera convertir esta recuperación económica en un nuevo escenario de guerra. Gracias, Andrés. Y bueno, los bolivianos, sobre todo acá en esta región del trópico de Cochabamba, les recordamos cuando usted estaba junto al hermano Presi Evo Morales en Chimoré ese día cuando volvió a su país, acá a Bolivia, y usted con él en la testera. Había mucha esperanza por su campaña que usted estaba encabezando en ese momento y tu mensaje de unidad latinoamericana tan inspiradora. Y bueno, pero quería preguntar, usted que ha estado investigando en el área de la economía, ¿cómo está visto todo ese modelo económico de Bolivia que ha tenido Bolivia con el presidente Evo y ahora con el presidente Lucho? ¿Es algo que se estudia en otros países, sobre todo por los resultados que ha logrado hacer levantando la población de la pobreza? Claro que sí, no, yo también recuerdo con muchísimo cariño esos días de noviembre cuando pudo volver Evo a su tierra y realmente disfrutamos ese día, ¿no? Tuvimos conversaciones muy fructíferas, hablamos de la unidad latinoamericana, pero también la unidad de los pueblos. En mi país, lamentablemente, todavía hay una pelea entre los sectores progresistas y los sectores de la unidad plurinacional, los movimientos indígenas de mi país. Y yo creo que en el Ecuador, Evo tiene que también darnos una mano para que finalmente se dé una reconciliación y pueda generarse esa fuerza
común, que es la que nos permitirá más pronto que tarde volver a poder dirigir los destinos de la patria y volver a dar oportunidades a los ecuatorianos, a nuestro pueblo, en fin, para poder salir adelante. En todo caso, eso es lo que quisiéramos nosotros, poder aplicar algunas de las medidas que se han aplicado en Bolivia, una fortísima inversión pública en todo nivel, en los departamentos, en los municipios, también a nivel nacional, con una fuerte acción del Estado, con bonos de ayuda a millones de familias bolivianas que les ha permitido sobrellevar los momentos duros, una nacionalización de los sectores estratégicos de los recursos naturales, la creación de empresas públicas, empresas estatales que han sido un motor de la recuperación económica ahora y antes también un motor del desarrollo, una visión de largo plazo respecto a los recursos naturales, como es el caso del litio, con compañeros y compañeras que tienen una visión de amor a su patria, amor a su tierra, y como eso se repercute en su modelo de desarrollo. Y la experiencia boliviana en materia económica sí es estudiada en América Latina y otros países del mundo por lo exitosa que ha sido. Claro, salvo ese interín cuando se dio el golpe de Estado y cuando también se generó una profunda crisis económica, así que no es coincidencia eso. Siempre que llega a la derecha busca privatizar, busca destruir, busca generar más pobreza y solo la acumulación mediante la corrupción y la prebenda para los sectores oligárquicos, las élites. Así que toda la región latinoamericana tiene mucho que aprender de Bolivia y bueno, ahora vamos a ver con entusiasmo cómo sigue avanzando el presidente Lucho Arce, también amigo, para poder seguir dando este bienestar, este buen vivir, suma causa y suma camaña para los bolivianos y las bolivianas. Dice, bueno, en las elecciones allá en Ecuador de este año, su candidatura no en primera vuelta ha salido en primer lugar, pero en la segunda vuelta, lamentablemente, el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, entró y varios medios de comunicación a nivel internacional están diciendo que Ecuador es un modelo de cómo la derecha puede gobernar, que tiene alto nivel de aprobación y ¿no? Dentro de Ecuador también ese mensaje coordinado desde los medios muy fuerte. Pero, ¿qué hay realmente detrás de este maquillaje que se está aplicando desde los medios de comunicación, sobre todo en el área de la economía, donde tantos están sufriendo en el gobierno de Lenín Moreno? Mira, es que justamente si comparas a cualquiera versus Lenín Moreno, va a resultar mejor. Y muchos de los ecuatorianos lo que necesitaban desesperadamente era dejar atrás el gobierno de Lenín Moreno y cualquiera que haya venido hubiera podido tener un mejor resultado. Entonces, todavía como en la memoria está fresca el desastre en materia económica, social, política, corrupción, en la falta de liderazgo, en la destrucción del tejido social que vivimos con Lenín Moreno, pues los ecuatorianos están entusiasmados. Y el presidente Lasso tuvo unas movidas inteligentes. Mientras en campaña decía que iba a alinearse solo con Estados Unidos, incluyendo que solo iba a dar vacunas aprobadas por Estados Unidos, ya cuando llegó a ser presidente, más bien tuvo una visión más inteligente y empezó a hablar con Rusia, empezó a hablar con China, empezó a hablar con México, empezó a hablar con Argentina, fue a la posesión del presidente Castillo en el Perú. Y ahora el 65% de las vacunas vinieron de la China, cuando él en la campaña criticaba las vacunas chinas, decían que no servían. Entonces realmente ahí ha habido un giro del presidente actual y un despliegue importante de políticas más bien de carácter social, como fue la vacunación universal y gratuita, con un fuerte esfuerzo fiscal, con financiamiento de la China, y claro, eso cambia la perspectiva. Entonces, vemos que ahí también las fuerzas internas, en términos de cómo está compuesto nuestro parlamento, la asamblea, también un poco le marca la cancha de qué puede y qué no puede hacer. Lo más grave que ha habido hasta ahora es unos tratados internacionales, que es el regreso del Ecuador al CIADI. El CIADI es el centro de arbitraje del Banco Mundial, que es el que siempre favorece a las transnacionales
en las disputas que tienen con los estados. Entonces, esto lo que va a favorecer es la privatización del petróleo, de la minería, de la electricidad, de las telecomunicaciones, de las carreteras ecuatorianas, y para que puedan ser dirimidas en Washington en caso de que haya algún problema. Por eso nos preocupa mucho el tema del CIADI, que no solo debe ser una preocupación en el Ecuador, sino en toda nuestra América. Y sí, ya son varios años desde el inicio de la persecución política en Ecuador, desde la persecución contra Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana ya. ¿Cómo ves la situación dentro de las fuerzas progresistas del Ecuador? ¿Qué nuevas configuraciones hay tal vez? ¿Qué son algunas discusiones de cómo confrontar esta situación y recuperar la senda de la democracia popular que había? Mira, muy importante lo que pregunta Soli, y ahí algunas líneas, ¿no? La primera, que el gobierno de Moreno y todos sus aliados de la prensa corporativa, de los grandes capitales y la oligarquía que gobernó con Lenín Moreno, incluyendo Lazo, se dedicaron a echar tierra a Rafael Correa, a hablar mal de su gobierno, a acusarle de cosas infundadas y a judicializar los casos todos los días. Imagínate, durante 4 años, ataque mediático y judicial permanente, sí nos terminó afectando en la campaña. Eso también debilitó la posición y la fuerza de la izquierda dentro de nuestro país. En segundo lugar, tenemos un cambio demográfico. Muchos ecuatorianos, imagínate, casi el 40% de todos los electores quienes van a votar tienen menos de 35 años. Muchos de ellos nunca conocieron el Ecuador anterior a la Revolución Ciudadana. Entonces, cuando nosotros más bien representamos la frescura, la novedad, la innovación, la gran transformación, lamentablemente para muchos jóvenes ya somos lo viejo, lo anterior, lo caduco. Entonces, hay un problema demográfico que no estamos sabiendo entender bien dentro de la izquierda, dentro de la Revolución Ciudadana, y cuando entendamos bien ese problema vamos a poder dar mejores soluciones y poder representar un espectro más amplio de la población, especialmente los jóvenes, para apostarle al futuro transformador. Y el último gran problema que tenemos, digamos, de los grandes problemas en los sectores progresistas populares, es esta desunión, esta falta de comprensión, esta falta de un ejercicio de reconciliación, de perdonar y de pedir perdón, de poder juntar nuestras voluntades hacia el futuro entre quienes representamos a las fuerzas progresistas y las unidades plurinacionales, el movimiento indígena, campesino, los sectores rurales, cooperativos, asociativos, la economía popular. Es ahí donde tenemos que lograr nuevamente esa unidad que históricamente ha sido la determinante en la construcción de procesos populares de reivindicación nacional. Así que ahí están nuestros retos, y ojalá nuestros hermanos bolivianos, con esa visión que han tenido, con esa incidencia y protagonismo que tienen ahora en la región, nos puedan dar una mano para poder lograr esa necesarísima reconciliación para poder verdaderamente recuperar el futuro de los ecuatorianos. Muchas gracias, hermano Andrés. Y bueno, para ir cerrando un poco, ¿qué son algunas de las propuestas, sobre todo en el área de la economía, desde la Revolución Ciudadana, propuestas también de la campaña de usted, que se podría ser un importante aporte a la reactivación económica de Ecuador, y tal vez algo para aprender para los demás países? ¿Qué son algunas de esas oportunidades perdidas en este momento? Mira, nosotros proponíamos poner dinero directamente en el bolsillo de las familias ecuatorianas para que puedan invertir en su supervivencia, salir al mercado, a la tienda, al comercio, reactivar la economía desde abajo, no desde el poder de las élites, reactivar la economía desde abajo y así poder dar esperanza. Y algo muy importante, no solo dar dinero, sino dar esa demostración de que sí habían recursos, y mientras los estaban guardando en el Banco Central sin darle ninguna utilidad,
nosotros íbamos a demostrar de que siempre había recursos y había cómo impulsar la reactivación de nuestro país. Obviamente íbamos a recontratar al personal de salud que fue despedido inclusive en medio de la pandemia, íbamos a fortalecer nuestro sistema educativo, teníamos un plan listo a ser desplegado con una inversión de 180 millones de dólares para dotar de internet a cada una de las parroquias rurales del Ecuador y poder considerar el Internet como un derecho humano. Y vamos a otorgar una beca a los estudiantes en materia de conectividad, porque en el siglo XXI no podemos quedarnos atrás. Tenemos que no solo empezar a generar usuarios de las telecomunicaciones, sino creadores de programas, de aplicativos, de contenidos, y para eso se necesita universalizar y democratizar el Internet. Con eso esperábamos llegar mucho a la gente joven. También nos interesaba un plan renovado de recuperación económica justamente a partir de los recursos naturales, a partir de los vehículos eléctricos, una transición eléctrica profunda que permita aprovechar la riqueza hidroeléctrica que tiene nuestro país e ir hacia el transporte eléctrico con baterías de litio bolivianas, por ejemplo. Cuando yo visité Bolivia, fuimos a conocer el potencial que había en la fabricación de vehículos eléctricos y poder en el futuro incorporar baterías de litio bolivianas en una empresa gran nacional conjunta entre Bolivia y Ecuador. Esos temas visionarios que nos hubiesen permitido una transición ecológica, democrática, popular, desde abajo, que permita generar muchas más oportunidades y conocimiento, eran cruciales para nuestro país. Yo creo que América Latina todavía tiene mucho que avanzar en este sentido y hacer que la educación, la ciencia y la tecnología también sea un pilar de la recuperación económica. Imagínate, una de nuestras propuestas era que a nivel de UNASUR retomemos lo que en Europa le llaman el Erasmus, que es un programa de intercambios estudiantiles a nivel de los colegios y a nivel de las universidades, para que un semestre o dos puedan estudiar en cualquier otro país de Sudamérica y tener 1 millón de becas de intercambio estudiantil para que nos hermanemos los pueblos de nuestra América y podamos generar una gran familia suramericana. Ese tipo de cosas impulsan la integración de manera real, tangible, y obviamente no puede quedar a integración solo a nivel estatal o gubernamental, sino también la integración de los pueblos. Ojalá la región pueda avanzar en esa dirección y vemos con optimismo cómo para el 2022 ya tendremos un gran cambio de las fuerzas en nuestra América que hagan que esto sea posible. Muchísimas gracias, compañero Andrés Arauz, economista, ex candidato presidencial. También, disculpe la sorpresa, pero también tenemos en la Causacho Coca nuestra página en inglés, Causacho News. Quería ver si usted tal vez podía mandar un último saludo para nuestra audiencia en inglés, tal vez haciéndolo en la idioma inglés, si es posible. Claro, le vamos a dar un saludo en inglés. We invite everybody to listen to Causacho News. You can find them online and on the different social networks with extremely good coverage of Latin America, the Andean region, and Bolivia. So welcome everybody and have a good time. Excelente, muchísimas gracias. Hay palabras del compañero Andrés Arauz, quien estaba aquí en el trópico de Cochabamba, en Chimoré, cuando llegó nuestro hermano Evo a su patria. Bueno, muchísimas gracias.